Muy buenos días a cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar ya en esta mañana, iniciando esta jornada espiritual, una jornada maravillosa del estudio de la palabra de Dios y de oración, por supuesto. Siempre es bueno levantarse temprano, orar al Señor, ¿verdad? Colocar nuestra vida en las manos de Dios, la vida de la familia y de las personas por las cuales intercedemos. Y por supuesto también tomar agüita, ¿verdad? Siempre es muy saludable en ayunas tomar agua, el líquido vital para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Mis queridos hermanos, estamos estudiando temas maravillosos que están relacionados con el santuario. Así es, con el santuario. Y estamos haciendo énfasis al día de la expiación, el día de la expiación, aplicando ya a nuestros días. Para el pueblo israelita, el día de la expiación no era un día de algarabías. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días, hermana. No eran días de alboroto, no eran días de algarabías, eran días solemnes, de ayuno total, de consagración, porque se estaba determinando si ellos estaban dentro del pueblo o eran cortados dentro del pueblo de Dios, del pueblo del Señor. Por lo tanto, nosotros estudiamos eso y vamos a seguir haciendo énfasis porque corresponde a nuestros días entender que vivimos esos días especiales también en nuestro tiempo, tiempos solemnes, tiempos llamados de juicio investigador. Así que vamos a seguir profundizando en aquello y para esto vamos a hablar hoy de manera muy especial, muy exclusiva, relacionados con el tema del santuario. Vamos a hablar de lo que llamamos el juicio investigador, ¿sí? Vamos a hablar sobre el juicio investigador. Vivimos días de juicio, vivimos un día especial llamados el juicio previo, ¿no? Previo al advenimiento de Cristo. De acuerdo a las profecías que me imagino que ya habrán estudiado en algún momento, si no tendrá que ser un estudio para más adelante, del libro de Daniel. En el libro de Daniel tenemos estas profecías paralelas. Daniel capítulo 2, nosotros estamos en la parte de los pies, esperando que llegue la roca, que es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero en Daniel capítulo 7 amplía un poquito más la parte de los pies de la estatua, donde nos habla del cuerno pequeño, los 1260 días, y al final de los 1260 días, es decir, en el año 1798, inició el tiempo del fin, el tiempo del juicio. El libro de Daniel capítulo 7 habla que fueron puestos tronos y fue sentado el anciano de días y los libros fueron abiertos. El juez se sentó. ¿Ya? En Daniel capítulo 8 nos habla también de ese mismo espacio llamando la purificación del santuario. Como hemos visto en estos días, en el Levíticos 16, en este libro, se habla mucho de purificación, de limpieza, ¿sí? Y eso se refiere justamente al día de la expiación. Y esto, pues, de manera específica en Daniel capítulo 9, nos habla de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que comenzó en 1844. Es decir, juicio, purificación, juicio investigador. Y todo esto pues nos apunta a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quizá el día de mañana podremos hablar un poquito más todo lo que la Biblia nos habla acerca de juicio previo, juicio investigador, ¿sí? Un poquito más, para que tengamos varios elementos bíblicos para hablar con propiedad de que vivimos en los tiempos de juicio investigador, ¿sí? Juicio investigador. Entonces, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas nos lleva del año 457 hasta el año 1844. Hoy no vamos a explicar esta profecía porque creo que ya estudiaron este tema, mi hermanito Luis, ¿ya? Pero vamos a avanzar nosotros porque estamos viviendo desde 1844 lo que llamamos la purificación del santuario, el juicio investigador. Desde allí nosotros estamos viviendo. Creemos que cuando Cristo ascendió al cielo, inició su obra sumo sacerdotal en la primera fase, ¿no? En la primera fase, en el lugar santo. Luego, a partir de 1844, la purificación del santuario en su segunda fase en el lugar santísimo, ¿ya? En el tiempo señalado para el juicio,
al fin de los 2300 días en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo a las cosas escritas en los libros según sus obras. Ayer mencionamos, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 4:16, que cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan y los justos vivos trasladados al cielo. Significa que ellos previamente ya fueron juzgados. Es por esa razón que hay un grupo que resucita. El Señor ya determinó quiénes han de resucitar en la primera resurrección cuando Cristo viene y quiénes serán trasladados al cielo vivo. ¿Por qué? Porque ya han sido juzgados. Ya hubo una obra de investigación, ¿sí? Ya hubo una obra y esa obra de investigación se realizó, ¿verdad? Para los muertos y para los vivos. Cuando Cristo viene, eso ya está determinado. Y esto está en el libro Conflicto de los Siglos. Dice que el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios en nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. ¿Qué nos dice Dios? Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. El Señor da una advertencia de que debemos velar y orar. No podemos dormirnos espiritualmente. Debemos vivir cada día como si fuera el último. Nosotros planificamos nuestra vida como si hubiésemos a vivir 100 años, porque debemos planificar y organizar bien nuestra vida, pero sí estar preparados todos los días como si hoy fuese el último de nuestra existencia. ¿Ok? Así es como debemos vivir cada día. Entonces la Biblia nos habla de que la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Si alguien nos lee el versículo 6 y el versículo 7. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Amén. La palabra del Señor dice, Apocalipsis 14, versículo 6. El volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. El versículo 7. Sí. Dice la palabra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Muchas gracias, hermano Edwin. Entonces ahí dice, adorar a Dios, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y debemos predicar esto a gran voz, dice allí, a gran voz, ¿ya? Porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Para el pueblo de Israel, esto es entendido en el contexto del día de la expiación. Es por esa razón que 10 días antes se hacía, ¿verdad?, sonar el shofar. Sí, eso lo hablamos en estos días. Se hacía sonar el shofar anunciando de que el juicio llegaba y que pronto, es decir, en el día de la expiación, en el 10º día, pues todos debían consagrar sus vidas porque eran días solemne, ¿sí? Ayuno total, porque ese día se determinaba quién estaba dentro del pueblo de Dios y quién no estaba, quién sería cortado del pueblo del Señor. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio llegó. Y ha llegado, por supuesto, ya llegó a partir de 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8 y 9. ¿Sí? 8 y 9. Leamos también Hechos capítulo 17, versículo 31. Por favor, allí en su Biblia, abra su Biblia y permita que Dios le hable cada mañana. Es muy importante que todos abramos nuestra Biblia
y leamos. Hechos 17:31. ¿Qué dice? Amén. Buenos días, queridos hermanos. Amén. La palabra de Dios nos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Gracias, hermana emperatriz. Dios dice acá que es un Dios justo, juzgará con justicia y el Señor ha determinado un día para esto, es decir, un tiempo especial señalado para eso, así como para el pueblo de Israel, el Israel que estaba, ¿verdad?, en esta tierra, escogido como pueblo de Dios, el Israel literal, así como había un tiempo para ellos señalados para el día del juicio, ¿sí? Así mismo para el Israel espiritual, Dios ha señalado un tiempo para juicio, para juzgar con justicia, ¿sí? Y este tiempo ha sido claramente señalado a este pueblo a partir de 1844. Leamos 2 Corintios 5, versículo 10 también, por favor. Amén, dice la palabra de Dios. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lorena. Todos debemos comparecer ante el juicio. Todos, ¿sí? Delante del tribunal de Cristo para ser juzgados. Y el Señor va a determinar si seremos salvos o no. Para ello, el santuario nos ha explicado que es necesario que nos aferremos a los méritos de Cristo, que nosotros invoquemos el perdón de nuestros pecados, que confesemos nuestras faltas y que en el nombre de Cristo y su sangre derramada en la cruz, nuestros pecados sean perdonados. Y luego también pedir que Cristo siga obrando en nuestro favor en el santuario celestial, porque Él está obrando en nuestro favor. Y tenemos un abogado allí, tenemos un intercesor. Él está presentando, ¿verdad?, su sacrificio como una ofrenda delante del Padre. Él está también ministrando allí en el santuario con el altar del incienso para que nuestras oraciones puedan llegar ante el trono de la gracia. Él nos dice, como leíamos hoy en Reveados por su palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, si nosotros hemos hecho de nuestra parte cada día, de pedir perdón, de aferrarnos a los méritos de Cristo, de depender de la justicia de Cristo, de depender de Jesús, nuestro abogado, vamos a ser victoriosos, vamos a ser salvos. Tenemos a alguien que obra a nuestro favor y no hay nada que temer ante este juicio porque hemos hecho nuestra parte, ¿sí? Hemos hecho nuestra parte. Entonces, por esa razón debemos estar tranquilos y confiados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. La Biblia nos habla de estas etapas del juicio, ¿sí? El juicio investigador, que es antes de la segunda venida de Cristo, que es de lo que hoy estamos hablando. También nos habla del juicio comprobatorio, que va a ser durante el milenio, donde nosotros vamos a comprobar que los juicios de Dios son justos. A lo mejor tendremos alguna inquietud. Alguien no está, que pensamos que debía de estar en el cielo y no lo está. O al revés, ¿no? Alguien que creeríamos que no debería estar, de repente nos sorprendió y está en el cielo. Entonces vamos a comprobar, ¿sí?, que Dios es un Dios justo. Esto está en Apocalipsis 20, ¿verdad?, donde dice que nosotros recibimos la facultad de juzgar, ¿sí? Y luego, pues al final vendrá el juicio ejecutivo, que de acuerdo al santuario y lo que hemos hablado específicamente el día de ayer, el propósito central es erradicar por completo el pecado, donde Satanás será completamente destruido. El originador ya será destruido. Y entonces ya no habrá quien incite al pecado, quien incite al mal. Entonces ahí vendrá el juicio ejecutivo, de acuerdo a la palabra del Señor, la palabra de Dios. Vamos a leer 1 Juan 2:1, porque este versículo tiene que ser nuestro
nuestro aliciente, ¿verdad? Nuestra motivación para este juicio. ¿Qué dice? Primera de Juan 2:1. Amén. Buenos días, pastor. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Sarita. Entonces allí dice el Señor claramente que el Señor ha escrito esto para que no pequemos, para que no pequemos. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Recordemos una cosa, nosotros no somos pecadores porque cometemos pecado. Nosotros somos pecadores porque ya tenemos una naturaleza, tenemos una condición caída. Por lo tanto, mientras no seamos completamente transformados, es decir, nuestra completa transformación va a ser cuando Cristo venga a la final trompeta, nosotros vamos a tener esa condición de pecadores por la condición en la cual nosotros nacemos. Desde que nacemos con una naturaleza caída, ¿sí? Caída. Por lo tanto, siempre somos pecadores mientras estemos en esta tierra hasta que Cristo venga. Por lo tanto, nuestra dependencia de Jesús debe ser diaria, ¿sí? Debe ser diaria. No es que el sábado consagré mi vida y es como que el sábado ya tomé todas mis vitaminas que me van a durar durante toda la semana. No, todos los días yo debo consagrar mi vida al Señor y aferrarme a los méritos de Cristo Jesús. ¿Ya? Y esto es importante. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 17. ¿Ya? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Amén. Gracias, mi hermana. Y aquí quiero también hacer énfasis y espero que todos mis hermanitos que están aquí conectados, 132 tengo en mi computador, todos estemos atentos, todos nuestros hermanitos adventistas, hermanitas, estemos conscientes de esto, porque el juicio comienza por casa, es decir, por cada uno de nosotros, por quienes han profesado a lo largo de toda la historia que seguimos a Cristo Jesús, que queremos ser salvos, ¿ya? Que queremos ser salvos. Y escuchen muy bien, hermanos, la gente del mundo, la gente que está perdida, la gente que no oye a Dios, las personas que no quieren, ¿verdad? Seguir los caminos del Señor. Ellos ya han determinado, ya están prácticamente sentenciados porque han rechazado abiertamente a la voz de Dios, a la voz del Señor. ¿Ya? Pero todos aquellos que decimos adorar a Dios, que decimos seguir a Jesús, que vamos a la iglesia, que oramos, que estudiamos la Biblia, a nosotros el Señor nos juzga porque tiene que hacer, ¿verdad?, esta investigación. Si realmente vivimos lo que predicamos, si realmente somos lo que decimos ser, es por esa razón que el juicio comienza con nosotros. ¿Ya? Porque nosotros un día decidimos seguir a Cristo, un día decidimos ser parte de la iglesia, decidimos andar en los caminos del Señor. Entonces, pero muchas veces del dicho al hecho hay mucho trecho, hay muchos hermanos que tienen una vida distinta, una vida doble en la iglesia y en su hogar. ¿Ya? En la iglesia son muy buenos hermanitos, muy amables, muy corteses, pero en su hogar gritan, dicen malas palabras, cometen abusos, cometen maltrato, etcétera, etcétera. O fuera de casa, en el mundo, hacen sus cositas indebidas delante de los ojos del Señor. Entonces, todos los que profesamos seguir a Cristo, los que hemos dicho aceptar a Cristo y vivir de acuerdo a su voluntad, Dios va a hacer esa evaluación para ver si realmente vivimos lo que predicamos. ¿Sí? Por eso el juicio es en la casa de Dios. Y lo que ocurría en el santuario era para el pueblo de Israel. El juicio investigador, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, era para determinar cuántos de los israelitas estaban dentro del pueblo de Dios y cuántos estaban siendo cortados, porque era un día de juicio. El juicio comienza en la casa,
en la casa de Dios. ¿Ya? Santiago capítulo 2, el versículo 12 nos habla de la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios con la cual hemos de ser juzgados. ¿Qué dice Santiago 2, versículo 12? El contexto Amén. nos habla que es la ley de Dios. Sí. Amén. Sí, hermano. Por eso el rey se esforzó y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Hermanito, Amén. por favor, allí búsquele Santiago 2:12. Ah, ya, perdón. Quería otro hermano. Continúa otro hermano. Amén. Así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Gualberto. Entonces, hemos de ser juzgados, dice, por la ley de la libertad, la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí? Es el código por el cual todos hemos de ser juzgados. Los registros divinos están allí. Miren, vamos a leer, hay registros de nuestras acciones. Apocalipsis 20:12 y luego Daniel 7:9 y 10. Hay libros donde están registradas todas nuestras acciones. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? Amén. Dice la palabra de Dios. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Amén. Amén. Allí en los libros está escrito todo. Todo, todo. Es el registro de nuestras acciones. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Amén. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 7, 9 y 10, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días, su vestido estaba blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río fue procedido y salió delante de él. Miles de miles lo vieron y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Inés. Entonces aquí también, Daniel, antes de la venida de Cristo se habla del juicio, ¿sí? El juez se sentó, dice, los libros fueron abiertos, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios nos habla de los registros divinos de todas nuestras acciones, ¿sí? De todas nuestras acciones. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, que dice aquí el apóstol Pablo acerca de las cosas que van a salir a la luz, todo lo que saldrá a la luz. 1 Corintios 4:5. Dice la palabra de Dios. Así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Amén. Amén. Gracias, hermana Lorena. Nosotros decimos comúnmente, ¿no? Caras vemos y corazones no sabemos. Dios sacará a la luz todas las cosas ocultas, ¿sí? Y habrán evidencias claras de todas las intenciones del corazón. Dios sabe, ¿sí? Nosotros no podemos juzgar. Nosotros no somos Dios. Es Dios quien se encarga de juzgar y Él sabe las cosas que están pasando alrededor de la vida de cada uno de nuestros hermanos, cada una de las personas que dicen seguir a Cristo, hablan del amor de Dios, alaban al Señor y participan de los cultos de la iglesia, pero Dios sabe si en su corazón hay realmente amor a Él, si en su corazón hay pureza y deseos de tener una vida transformada completamente por Cristo, si están realmente aferrándose a los méritos de Cristo para ser santificados por Él, o si solamente se está autoengañando y viviendo una vida doble en la iglesia y también en el mundo, ¿sí? En el mundo. Y para ello, pues, el Señor es el único capaz
de hacer juicio, ¿sí? Y juzgar con justicia. Él es Dios, Él sabe, ¿ya? Y nosotros solamente tenemos un camino, Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente tenemos un camino y es nuestro Señor Jesucristo. Siempre no nos olvidemos de aquello, ¿ya? Vamos a leer también este pasaje de San Mateo, ¿sí? Cuando Jesús dijo de manera muy clara que aún por nuestras palabras seremos juzgados. Así es, ¿ya? Por favor, este pasaje está en San Mateo, ¿sí? San Mateo, parece ser que no está aquí el versículo, ¿sí? Vamos a buscarlo brevemente, San Mateo. 12:36, pastor. 12:36, gracias mi hermano. Gracias. Dice así: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Gracias, muy bien mi hermano. Allí está, ¿no? ¿De qué se dará juicio? Ahí dice muy claro, ¿no? 12:36, ¿ya? El juicio será porque por todas las palabras, aún las palabras ociosas, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado, ¿sí? Como hemos estudiado unas semanas atrás de la lección de escuela sabática, el pueblo de Israel dijo así, ¿no? Dijo, preferimos morir aquí en el desierto que ir a morir allá donde Dios nos está llevando para morir en manos de los gigantes. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto, ¿ya? Y quienes entrarían a la tierra prometida serían sus hijos, una nueva generación. Ellos por sus palabras fueron condenados, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con lo que decimos y lo que nosotros creemos. Nuestras convicciones deben estar bien cimentadas. Y aquí vamos a leer, hermanos, algunas citas del libro El conflicto de los siglos que me parece que son muy importantes hacer énfasis. Dice así: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los cielos, en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. Hay una exactitud. Al hombre podremos engañar, pero a Dios jamás, hermanos, jamás. ¿Ya? Yo me acuerdo muy claramente una vez en una campaña evangelística en un lugar que estábamos abriendo una iglesia. Esto pasó hace muchos años en alguna parte del mundo, ¿ya? Y había una persona que participaba de todas las reuniones y no decidía bautizarse. Y los instructores bíblicos dijeron: pastor, venga usted y visítele para ver si usted le saca la decisión. Y cuando fui, ella dijo: pastor, lo esperaba que usted venga. Y me sacó allí una Biblia y me mostró una foto y dice: yo necesito que usted hable con esta persona de la foto. Es el padre de mi hijo. El hijo tenía 8 años de edad, pero él me ha dejado aquí desde que nació. Su hijo no ha vuelto más. Y él es un hermano de la iglesia. Yo había pasado por un distrito anterior y un líder de la iglesia, uno que era mi brazo derecho en la iglesia, era el padre de ese hijo, ¿ya? Y su esposa y sus hijos estaban en la otra iglesia, como que todo estaba caminando normalmente y ninguno sabía de la infidelidad que había llevado a cabo. Y allí salió a la luz y me tocó hacer esa tarea extraña, que como dice la Biblia, ¿no? Que Dios también hace una obra extraña cuando él tiene que hacer este juicio. Entonces nos tocó hablar con el hermano y salió a la luz. Pero ¿cuántas cosas no saldrán a la luz sino cuando el Señor las revele? Todo acto, ¿verdad?, estará con exactitud registrado. Cada pecado secreto, dice, con todas las tretas arteras,
¿sí? Oportunidades desperdiciadas, todo con exactitud. Dice acá, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su injusticia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Es decir, si ha sido arrepentido, el Señor ha borrado, ha limpiado, si ha habido ese arrepentimiento genuino. Pero si no lo ha hecho, el Señor dice que va a quitar su nombre, va a ser rechazado, va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, hermanos, por eso vivimos tiempos solemnes y el único camino que tenemos es Cristo. Dice allá, acá, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Hermanos, nosotros nunca vamos a engañar a Dios. Podemos engañar o pretender engañarnos a nosotros. Puede estar encubierto para un papá, para una mamá, para una esposa, para un esposo, para un hijo, para algún amigo, para alguien. Pero para Dios, jamás. Todo está registrado. Y sigue mencionando acá, el egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las sagradas escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Qué importantes declaraciones, hermanos. ¿Ya? A veces estamos dispuestos a ganar dinero en otras cosas y no invertir en la obra de Dios, no invertir en nuestra iglesia, no invertir en la obra misionera. ¿Sí? Ahí está el egoísmo. Tiempo que debería ser dedicado para orar, para estudiar la Biblia, son dedicados a otras cosas que no edifican nuestra vida espiritual, a bienes mundanales, placeres terrenales, ¿sí? Placeres terrenales. Hermanos, el cielo que nos espera es para toda la eternidad. Dios nos ofrece vida eterna, ¿sí? ¿Y por qué sacrificar nuestra vida eterna por un momento de placer, por un momento de ostentación o por egoísmo, cuando nosotros todo lo que tenemos es gracias a Dios? Tu dinero, tu tiempo, tu salud, tus dones, es gracias a Dios. Entonces, invierte en la obra de Dios, invierte en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. La obra del Señor terminaría muy pronto. La predicación llegaría a más personas si nosotros no fuésemos egoístas con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestras energías que podrían ser dedicadas para el Señor. Y sigue diciendo acá, en el juicio se examinará el empleo que se haya hecho a cada talento. Aquí está, todos tenemos talentos.
dones que Dios nos ha dado, habilidades que pueden ser empleadas para la obra del Señor. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera? A su venida, ¿recibirá el Señor lo que es suyo con interés? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas en nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestro cerebro para la gloria de Dios y provecho del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Así es, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿Ya? Todo árbol malo no dará buenos frutos, pero todo árbol bueno sí dará buenos frutos. Queridos hermanos, nuestros talentos en la obra del Señor. A veces, qué difícil es que los hermanos acepten un cargo, una responsabilidad. No quiere ser diácono, no quiere ser diaconisa, no quiere servir a Dios. Y dice, no, este año no, que sea otro. Entonces nosotros no estamos invirtiendo nuestros talentos en la obra de Dios, en la obra del Señor. No estamos desgastándonos en la obra del Señor. Un colega dijo así, de todas maneras usted se va a desgastar, usted va a envejecer, le van a salir las arrugas y va a tener canas, usted va a envejecer. De todas maneras, haga o no haga, qué mejor es desgastarnos haciendo la obra de Dios. Hermanos, no estamos en la iglesia y en este mundo para estar sentados cruzados de brazos mirando cómo el Espíritu Santo obra a través de otras personas, cuando el Espíritu Santo puede obrar a través de nosotros. No estamos en la iglesia para ocupar un puesto y calentar un asiento. Nosotros estamos en este mundo para servir, para hacer luz. El Señor nos ha depositado su palabra y hay muchas personas que no conocen de Dios. Tenemos que ser sus instrumentos. Hay veces que tan solo el hecho de compartir un link ya es una obra misionera, cuando podemos hacer mucho más también. Yo el año pasado bauticé a algunas personas que un día recibieron en su WhatsApp un link y se conectaron a la sala de Zoom, se conectaron a un Facebook Live y aceptaron a Cristo y decidieron estudiar la Biblia y después fueron bautizados y hoy son miembros de la iglesia. Entonces, la obra de Dios avanza, hermanos. El Señor va a hacer que su obra llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, conmigo o sin mí. Pero el Señor quiere que todos los que hemos recibido su palabra seamos luz, compartamos la palabra, que seamos útiles en la obra del Señor. Hermanos, yo les digo como pastor, es duro, es triste y es doloroso tener una iglesia de 100 miembros, pero solamente podemos contar con 20, porque la hora de la hora los demás no quieren, solo llegan y se van y no ponen sus dones al servicio de Dios, no ponen sus talentos al servicio de Dios. Entonces, Dios está llamando y estamos viviendo en tiempos del juicio investigador y estamos aquí, hermanos, para hacer luz, para ser útiles. Esa es la obra de Dios y estamos viviendo tiempos prestados donde necesitamos invertir todo en la obra del Señor. ¿Cómo deberían prepararse para el día del juicio? Bueno, ya lo leímos. Vamos a leer nuevamente qué hacía el pueblo de Israel en el día del juicio. Vamos a leer Levítico capítulo 16, 29 al 31 y capítulo 23, 27 al 30. Estos versículos los hemos leído. ¿Cómo vivían los israelitas en el tiempo del juicio? Amén. Dice la palabra de Dios en Levítico 16, versículo 29 al 31. Tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Será para vosotros un sábado de solemne reposo en que ayunaréis. Decreto perpetuo. Amén. Amén.
y seréis limpios, dice. Qué lindo, no seréis limpios. ¿Quién no quiere ser limpio y que nuestro nombre esté en el libro de la vida? Entonces, tenemos que vivir en solemnidad. ¿Qué dice 23, 27 al 30? La palabra de Dios dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque ese día es de expiación. Reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Amén. Gracias, mi hermana. En otras palabras, será borrado su nombre del libro de la vida. Será borrado su nombre del libro de la vida. Si no hacemos lo que Dios nos pide, si no atendemos su voz, ¿no? El Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ya? Esto está en el versículo que leímos. Entonces, en el día de la expiación, el santuario pasaba su propia purificación, ¿sí? Pasaba su propia purificación en el día de la expiación. Seguimos leyendo esta cita y dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, desde 1844, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, por los pocos días que les queda en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de esas cualidades del otro. Y continúa esta cita. ¿Qué sucederá cuando termine el juicio investigador? Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y versículo 12. ¿Qué pasa cuando el Señor ya deja de interceder y el Señor Jesús ya se despoja de sus vestiduras sacerdotales? Ahora vendrá a ocupar las vestiduras reales, porque vendrá en gloria y majestad. ¿Qué dice Apocalipsis 22, Apocalipsis 11 y 12? 22, 11 y 12 dice, el que es justo sea justo todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Entonces, yo soy el alfa y el omega. Amén. Gracias, mi hermana. El fin. Gracias. Entonces, muy bien. Entonces, cuando termina la obra de intercesión de Cristo, termina el tiempo de gracia. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el que era justo va a seguir siendo justo. El que era santo va a seguir santificándose. Y el que no, de la misma manera. Y el Señor vendrá a recompensar a cada uno según sea su obra. La proclamación de este mensaje ha sido privilegio exclusivo. Todo lo que estamos hablando del santuario es un privilegio exclusivo del pueblo remanente que está descrito en Apocalipsis. La iglesia, el pueblo, el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ni la iglesia apostólica ni la reforma protestante proclamaron este mensaje. Fue recién a partir del siglo XIX cuando la iglesia comenzó a predicar en forma vigorosa esta verdad, señalando su relación con el sacerdocio de Cristo en el cielo.
El tema del templo santuario está presente y abundantemente documentado en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en Apocalipsis. Son específicos. Ambos libros dan evidencias de la realidad de un templo santuario en el cielo, corazón mismo de la acción salvífica de Dios a favor del hombre. Quizá mañana y pasado podremos hacer un bosquejo de lo que hay en el libro de Hebreos y en el libro de Apocalipsis en cuanto al santuario. En la historia de la redención, la hora del juicio o inicio de la purificación del santuario en el lugar santísimo es una ocasión histórica, única, irrepetible y de consecuencias eternas. La vindicación de Dios es la meta última de la redención. Y aunque es cierto que en el servicio ritual la culpabilidad final recaía sobre Satanás, lo que mejor vindica a Dios es la demostración de que su pueblo está limpio por la sangre del Cordero. Leamos Apocalipsis 7, el versículo 14. Es un versículo maravilloso. Amén. Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Entonces, queremos estar limpios, queremos estar puros. Entonces, allí está el secreto, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por esa razón, acudimos a Cristo y a sus méritos. Entonces, la purificación del santuario en Daniel 8:14 hace referencia a esto, la purificación del templo, santuario del cielo, ya que esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios corresponde al juicio investigador. La obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial es esta, la obra o ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el cielo, donde oficia de su acción, donde oficia en la segunda fase de su acción salvífica, califica como una obra de juicio, la cual es previa a su segundo advenimiento, a una purificación real y efectiva del pecado, la cual se efectúa tanto en el santuario celestial como en el pueblo de Dios aquí en la tierra. El pecado es removido, quitado, eliminado del universo, en tanto que historia y en tanto que existencia. A la vindicación final de la naturaleza de Dios y la justicia de su gobierno, el juicio es imperativo, ya que hay que vindicar al Creador ante el universo. Hay que justificar al hombre, hay que erradicar el pecado, vindicar al pueblo de Dios y a la ley de Dios y restaurar nuestro planeta a la armonía universal como los otros mundos no caídos. Vamos a estar en armonía de todos. Entonces, la vindicación del santuario significa que Dios logra demostrar que las maquinaciones diabólicas y las acusaciones contra su ley y su gobierno son falsas, que el amor de Dios rige en forma suprema y su gracia es eficaz para salvar al pecador, que la imagen de Dios es restaurada en sus hijos, que la verdad redentora de Dios, oscurecida por la apostasía, queda restaurada y el mundo la conoce, que hay seguridad de perdón y salvación y que el pecado no se levantará otra vez, que Dios ha tomado en sus manos el destino y el juicio de su pueblo y expone a su vez la falsedad del sistema apóstata, que Cristo, su ley y su pueblo son vindicados. Esta es la obra de la purificación y para eso es la obra del juicio investigador. Queridos hermanos, queremos que Dios pueda obrar en nuestra vida y que sea el Señor el que haya obrado a nuestros corazones y nos haya dicho lo que nosotros estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en este tiempo especial, tiempos solemnes, tiempos prestados. Yo quiero orar para que el Señor bendiga nuestra vida, para que el Señor nos ayude a vivir en armonía su voluntad, que el Señor obre en nuestros corazones y haga esa obra que necesita ser hecha en este tiempo. Solo Dios lo puede hacer. Solo el poder de Dios y el Espíritu Santo hablando en nuestra vida, porque ya es tiempo de despertar,
Ya es tiempo de estar más comprometidos con Dios, con su obra y con la misión que nos ha dejado en esta tierra. Así que, mis hermanos, si Dios ha tocado tu corazón, órale al Señor, lloremos juntos y aferrémonos a los méritos de Cristo y la sangre que Cristo derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso de estudio, de reflexión, de exhortación, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme es la gracia que nos ha sido dada. Ayúdanos a vivir conforme tu voluntad, que podamos ser fieles, que podamos ser auténticos, que podamos ser renovados cada día, limpiados de nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero, que podamos ser puros y sin mancha delante de ti, Señor, que podamos ocupar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras energías a tu obra, Señor, a la predicación del evangelio, a ser útiles en este mundo que tanto necesita de cristianos fieles, que seamos luz. Bendito Dios, si hemos fallado, si no hemos estado comprometidos, si hemos sido frívolos o tibios espiritualmente, Señor, exhórtanos, levántanos, transfórmanos y haznos, Señor, merecedores de tu gracia, que podamos ser los mejores canales de luz y de bendición para tantas personas que necesitan. Que quites de nosotros el ego, el egoísmo, Señor, y que nos ayudes a compartir lo que tenemos, lo que recibimos. En tus manos nos colocamos, oh Padre, y oramos en esta mañana, no porque tengamos mérito alguno en nuestra vida, sino porque te oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios lo bendiga.